Bueno, en esta ocasión les habla Carlos Adolfo Venegas Betancourt, estudiante de tercer semestre de maestría en Administración Pública. En el marco pues de la materia los problemas de gobernabilidad y políticas públicas, las especificidades de América Latina, me corresponde hacer como una sustentación de lo que desarrollamos en torno a las primeras clases con el profesor Sergio Alberto Chica Vélez. Básicamente quiero hablar de la dificultad, los problemas de gobernabilidad que tenemos pues en América Latina, pero quiero hablar al respecto de Colombia, porque si bien para mí la gobernabilidad habla de las capacidades del Estado, las capacidades del Estado para hacer presencia en el territorio, para articularse de manera transversal, sí, con un frente o con un liderazgo en cabeza pues del gobierno, ¿cierto? El gobierno pues de turno, pero de donde nacen los planes, los programas que van a marcar el rumbo del país durante 4 años. Y esas capacidades del Estado se tienen que reflejar en esa capacidad de articulación de las instituciones, porque a través de las instituciones es que el Estado puede hacer presencia en el territorio. Entonces, cuando un Estado no tiene presencia en los territorios, pues no creo que se pueda hablar de que el Estado existe en ese territorio. Yo creo que es lo que vemos en Colombia cuando surgen grupos armados que no corresponden a las fuerzas legítimas del Estado, y en esos territorios pues impera no el Estado, sino esos microestados gobernados por esas bandas o esos grupos armados al margen de la ley. Entonces, en ese sentido, las capacidades del Estado, que para mí son esa gobernabilidad, pues no solamente requiere que hayan instituciones en el territorio, sino también que esas instituciones tengan a su vez capacidades para ejecutar esos planes y programas que traza el gobierno central. En el marco, o más bien el tema de la gobernabilidad, además de esas capacidades de las cuales les acabo de hablar, para mí también el ejercicio del gobierno pues está estrechamente ligado a la legitimidad con la que se gobierna, y la legitimidad yo la entiendo como esa confianza que empieza a depositar la población sobre el gobierno central, sobre el ejecutivo, ¿no? Y en general sobre todas las instituciones del Estado, esa confianza en que ese Estado está haciendo las cosas bien. Cuando no se tiene esa legitimidad, o cuando no hay confianza de la población en sus instituciones, surge o emergen problemas de gobernabilidad, surgen grupos armados, surgen corrientes de oposición cada vez más extrema, y se hace difícil gobernar a una población polarizada tan fuertemente. Es aquí donde las políticas públicas para mí son un instrumento con que cuenta el gobierno para materializar esos planes, esos programas, o más bien son el instrumento que le permite al gobierno realizar esos planteamientos con que se vendió en su etapa
cuando se estaba aspirando a tomar el poder. Digamos que la población se deja seducir por unas ideas que seguramente van enmarcadas en los pilares de ese Estado social de derecho, esos principios como son la salud, la educación, la seguridad, la dignidad, la alimentación y bueno, todos estos conceptos que giran en torno al Estado social de derecho y a su materialización. Y eso que vende el gobierno inicialmente como una idea, que obviamente siempre se orientan a lograr ese Estado social de derecho o, o ese Estado que se vende en el preámbulo de nuestra Constitución, son ya cuando el gobierno está electo, eh, son las políticas públicas el instrumento que les permite llevar a cabo o materializar ese sueño o ese ideal que fue planteado en esa etapa previa. Las políticas públicas en ese sentido tienen que ser un ejercicio muy riguroso para, primero, identificar el estado actual de las cosas, el estado actual de esos componentes o esos frentes primarios y básicos del Estado social de derecho. Esto significa cómo estamos en salud, cómo estamos en seguridad, cómo estamos en seguridad alimentaria, cómo estamos en el tema de dignidad, de calidad de vida, de educación, pero no solamente en las ciudades capitales, sino en todo el territorio. Pienso que si el Estado es capaz de identificar plenamente cuál es el estado actual de todos esos frentes, a partir de esa identificación se pueden plantear programas o políticas que se orienten a cerrar la brecha entre el deber ser, el ideal y el dónde estamos hoy. En ese sentido, también una política pública tiene que considerar no solamente el objetivo a dónde quiero llegar, sino el cómo hacerlo. Se vuelve tan importante definir qué quiero hacer como el cómo lo voy a hacer. Porque un Estado puede tener o un gobierno puede establecer una política pública que en el papel se vea preciosa, que tenga total coherencia con cada uno de esos postulados de la Constitución política, pero sin instituciones fuertes en territorio que puedan ejecutar esos planes y programas derivados de esas políticas públicas, va a ser sencillamente imposible que se implementen. Básicamente lo que vemos en Colombia son concentraciones de capacidades en infraestructura, en tecnología, en talento humano, totalmente concentrados en las ciudades capitales, y vemos que las periferias, las zonas rurales, pues carecen de estas capacidades. Y lo que vemos es que las políticas públicas se vuelven en un instrumento antagónico porque en vez de cerrar las brechas, solo pueden ser ejecutadas de manera adecuada o efectiva en las capitales, y por el contrario no se pueden ejecutar bien en los territorios rurales. Eso lo que marca o lo que muestra es que la paradoja, la política pública en vez de cerrar la brecha lo que hace es impulsar cada vez más los cascos urbanos, rezagar más lo que es las zonas rurales y generar una brecha. A mayor brecha hay más polarización, a mayor polarización hay más insatisfacción, es más difícil gobernar y lo que vemos es una falta de confianza en el Estado y en sus instituciones. Planteaba yo en clase que en un contexto como el que estamos hoy en día, donde la seguridad alimentaria es tan importante y se vuelve tan evidente a nivel mundial, es increíble que Colombia hubiera liquidado una institución como el IDEMA. Básicamente nosotros podríamos ser una potencia en seguridad alimentaria, podríamos ser autosustentables. Yo creo que estamos en la capacidad de satisfacer totalmente la demanda interna por alimentos, y vender el excedente. Pero por el contrario, en el marco de esas políticas públicas, que es algo que es totalmente inconcebible, liquidamos uno de estos institutos
y hoy tenemos una dependencia fuerte alimentaria a nivel de importaciones. Eso no tiene sentido. Mm, Esto lo que me muestra es que tenemos problemas muy profundos de gobernabilidad. Eh, es muy difícil gobernar en Colombia. No es fácil el panorama porque eh, esto es un ciclo donde la gente gana confianza, o más bien el Estado y las instituciones ganan confianza, pueden gobernar mejor, pueden hacer mejores políticas públicas, mejorar sus capacidades, tener más confianza de la población, o el ciclo puede ser totalmente inverso y perverso, y en la medida, y es lo que vemos hoy, la gente y la población no confía en sus instituciones. Al no confiar en las instituciones, los gobiernos se valen de artimañas y cualquier tipo de cosas para aparentar un buen ejercicio de gobierno. Las personas pierden más y más su confianza y sencillamente no se puede gobernar en nuestro país. Entonces, pues, mm, no queriendo dejar un mensaje pesimista, pero sí un desafío muy grande en lo que tiene que ver a gobernabilidad. Creo que es tal vez uno de los desafíos más fuertes que enfrenta nuestro país.